Ahí va, ahí va. Bueno, estamos en la sesión 6, que es una mezcla de las 5 y las 6. Veremos qué alcanzamos a hacer. En última instancia, si tratamos hoy la sesión 5 sobre actores y gobernanza, la próxima sí nos debemos poner al día de implementación y evaluación. Yo he preparado los dos temas, pero vamos a ver cómo nos van. Eso es como siempre. Bueno, vamos a tratar primero el tema de los actores, de la gobernanza y lo que llaman la política de las políticas públicas, ¿no? Voy a apagar mi cámara, no así tan complicado. Eh, Hemos visto ya cuando ingresamos a discutir componentes del diseño de políticas, vimos problemas e instrumentos. Ahora, este tercero, que es un componente que no todo el mundo lo trata como un componente, pero a mí me parece muy importante, tiene que ver con el contexto en el que se elaboran las políticas. En una concepción institucional del diseño, el contexto es muy importante, porque son los marcos y estructuras y condiciones institucionales que afectan lo que se puede y lo que se considera apropiado hacer en cada sitio, ¿no? En cada ámbito de diseño. Entonces, la importancia del contexto es tal que deberíamos tratarla en la medida de lo posible incluso como un componente. Obviamente el contexto, a diferencia de otros componentes del diseño, no es tan susceptible de ser manipulado. O sea, el contexto puede ser reconocido, identificado, analizado, pero difícilmente podemos manipular el contexto si son condiciones que ya están dadas, ¿no? Pero es muy importante que los consideremos como restricciones, oportunidades que existen para diseñar. Ahora, el contexto al final es uno de esos términos atrapa todo, ¿no? Es todo lo que queda fuera de nuestro objeto de interés. Por lo tanto, el contexto puede ser hasta el Big Bang, ¿no? Eventualmente no tiene límites, lo que puede ser importante para ciertos fenómenos. Y lo más importante a la hora de tratar el contexto es determinar o delimitar cuáles son esos aspectos contextuales que son importantes para lo que nos interesa, para la actividad que tenemos que hacer o para el objeto de estudio que estamos analizando. Y en este caso, el acento nosotros lo colocamos en los aspectos políticos y en la configuración de actores y las reglas institucionales que existen en torno a un ámbito de política que sea de nuestro interés. Entonces, en primer lugar, tratemos este tema y si alcanzamos, sobre todo para tener un tiempo en la segunda parte de conversar, tratamos algo de implementación y lo que se pueda, ¿no? Esta sesión seguía por estas preguntas. Digamos, son preguntas de referencia que vamos a intentar dar algunas pistas para contestarlas, no contestarlas definitivamente, pero nuestro interés es poder identificar a los actores que están involucrados en una política, poder clasificar de algún modo estos actores. Hay varias formas de clasificarlos o de agruparlos. Evaluar en qué tipo de recursos tienen estos actores y qué importantes son o cuán importantes son para influir sobre el diseño de la política. Qué oportunidades institucionales tienen a su alcance para usar esos recursos y afectar la política. Cómo se relacionan entre sí los actores, porque finalmente hay una tendencia a crear coaliciones, alianzas, conglomerados de actores. Entonces, esa dimensión relacional es muy importante y ha sido también muy estudiada. ¿Y cuáles son las preferencias de estos actores en la medida en que tienen recursos y tienen capacidad de influir, tienen acceso al proceso institucional? ¿Qué preferencias van a impulsar? Y las preferencias de diseño son sobre todo sobre los objetivos y los instrumentos, como hemos visto, pero también hay preferencias sobre cómo los actores creen que debe realizarse la implementación, qué valores deben priorizarse en la evaluación. Esas son dimensiones quizá no tan visibles o tangibles quizá, pero muy importantes para cómo se va a desarrollar la política y sobre todo qué intereses van a ser más beneficiados con la política. Eh, bueno, el diseño y las políticas públicas son actividades multiactores. Los actores son esenciales porque son los que crean, diseñan, rediseñan, calibran las políticas,
Entonces son los que le dan vida a este proceso, obviamente. Solo que desde una perspectiva institucional, los actores no son actores racionales, no son actores que buscan maximizar de un modo muy razonado, entre medios y fines, cuáles son sus intereses, sino que eh, reconocen y están restringidos por el contexto institucional en el que se ubican. Esto ya lo hemos venido mencionando varias veces, que es una gran diferencia entre la teoría institucional y las teorías conductistas o racionalistas. En la teoría racional, en la teoría institucional, si bien los actores son muy importantes, son portadores de ideas y de intereses que están construidos o influidos institucionalmente. Depende mucho de la ubicación y del rol que tenga el actor, los intereses que va a considerar suyos y que va a perseguir. Entonces, aunque hay restricciones institucionales, esto no niega que sean los actores los que movilizan el proceso de diseño. Y el diseño es sobre todo una actividad política. O sea, hay múltiples actores que además se relacionan eh, en un sentido político o con unas lógicas políticas, pero con distintas formas de política. En el diseño hay al menos 3 formas de políticas diferentes que pueden ser más o menos importantes dependiendo del caso que estemos estudiando. Hay una política que es partidista, ustedes saben, la política que se desarrolla generalmente en el alto gobierno, en el Congreso, en las interacciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, en los procesos electorales, obviamente es sumamente importante en contextos democráticos. Hay una política más de carácter cívico que tiene que ver con las oportunidades de participación de la sociedad civil, los movimientos sociales, las coaliciones de intereses que buscan incidir ya no a través de ocupar cargos públicos, sino a través de presionar a las estructuras institucionales y negociar o influir utilizando el lobby o incluso tácticas de clientelismo, de intercambio de votos por beneficios, pero en todo caso hay un conjunto de actores que no son parte de la sociedad partidista, de la sociedad política en estricto sentido, que también intervienen en el diseño, y hay una política burocrática, que es la política que se desarrolla entre las organizaciones públicas que luchan entre sí de maneras más o menos abiertas para obtener recursos e influencia en el proceso de diseño de la política y ser beneficiados bien para ser los implementadores de la política o ocupar un rol importante en la política que les permita incrementar su influencia organizacional. Entonces, son distintos planos, pero finalmente son distintas lógicas de interacción política, pero son formas de hacer política también las 3. Ahora, lo que sabemos es que el número y la diversidad o la heterogeneidad de los actores que están involucrados en general en las políticas públicas ha crecido. Y las políticas entonces se han vuelto en ese sentido más complejas en un sentido político, complejas políticamente, porque hay una mayor interacción, una interacción más intensa y mayores espacios de influencia, producto, como vamos a ver, de transformaciones institucionales que han creado un escenario más propicio a la interacción, sabiendo además, o sea, que no todas las políticas son iguales, y sobre esto ya vamos a conversar. Hay políticas que son más propensas y más incentivan más la participación que otras, por lo que se pone en juego en ese ámbito. Esto entonces es un resultado, como les digo, de las transformaciones institucionales de los regímenes de gobernanza. Es decir, hay muchas formas de definir la gobernanza, pero desde una perspectiva institucional son esos arreglos que se establecen para regular la interacción entre actores estatales y actores no estatales, en función de determinar cuáles son los objetivos colectivos y cómo van a ser perseguidos. Esa es la definición, una de múltiples alternativas existentes, pero que es coherente con una lógica institucional. Entonces, estos arreglos institucionales han sido transformados y en esa transformación han creado una mayor complejidad política, mayores oportunidades y mayores incentivos a la participación en las políticas públicas. ¿Cuáles son los 3 o cómo se pueden resumir estas transformaciones institucionales? Otra vez, dentro de una lógica institucional, como un triple desplazamiento del poder, que estaba antes centralizado en el Estado, haciendo unas salvedades. Primero, no es tan cierto que entre los años 50 y los años 70
existiera ese nivel de concentración y centralización del poder en los estados, como ahora se ha construido una imagen en retrospectiva. Siempre existió cierto grado de influencia de actores no estatales eh, y distintas modalidades de interacción. O sea, de ese periodo son los enfoques pluralistas, los enfoques corporativistas, de los que no sé si están familiarizados, que lo que señalaban es que los actores estatales, las autoridades públicas, tenían algunos mecanismos de interacción con actores externos para tomar decisiones. Entonces, esto no es tampoco una cosa totalmente inédita. Pero sí, desde los años 80, siempre volvemos a los 80 como un periodo crítico en el que un punto de inflexión se da esta triple transformación en un sentido primero hacia arriba, vertical hacia arriba, que es todo ese proceso o todo ese conjunto de procesos de traslado de poder del Estado hacia entidades internacionales, transnacionales o supranacionales. Entonces, claro, están los arreglos de integración, dentro de los cuales el más importante es la Unión Europea, pero también los regímenes internacionales de lucha contra las drogas, de control ambiental, de lucha contra la trata infantil o la violencia contra las mujeres, que han proliferado en los últimos 30, 40 años, y distintas formas de interacción entre actores estatales y empresas, corporaciones, organismos internacionales, que han creado una especie de mayor pluralidad en la gobernanza internacional, que es lo que existe actualmente. Hay un segundo movimiento que es simultáneo hacia afuera. El Estado trasladó parte de sus responsabilidades, de sus recursos, de sus competencias, privatizando empresas y sectores económicos, externalizando ciertas actividades y entregándoselas a organizaciones de la sociedad civil, como hablábamos la clase pasada con Aurora, las ONGs que a veces son implementadoras de programas sociales, organismos internacionales que también reciben ciertas atribuciones para lidiar con crisis, emergencias. Entonces hay una externalización y hay una desregulación de las actividades que antes estaban reguladas y se ha reducido el grado de regulación o se ha racionalizado la regulación de ciertas actividades, dándole más espacio a la actividad privada. Ese es el movimiento típico asociado al neoliberalismo, ¿no? Reducir o achicar al Estado. Y el tercero es el movimiento de la descentralización, transferir desde el Estado central a unidades regionales o locales competencias, funciones, recursos, que también es un fenómeno global que avanzó con distintas intensidades y bajo distintos arreglos, pero que se produjo en general en casi todo el mundo. Entonces, estos tres movimientos son un proceso, hay formas de interpretarlos, ¿no? Algunos interpretaron eso como señal de la progresiva desaparición del Estado. O sea, era una imagen un poco más apocalíptica, no sé, en la que el Estado estaba eh, perdiendo su vigencia frente a un escenario de globalización, de complejidad de los fenómenos transnacionales, de mayores demandas de autonomía locales o regionales. Existió esa interpretación de que el Estado iba a ser cada vez reducirse más y ir perdiendo su alcance y sus facultades. Obviamente ya sabemos que eso no es el caso. Lo que finalmente privó, y como podemos interpretar ahora este conjunto de cambios, es como un proceso de adaptación. El Estado enfrentaba unas nuevas presiones contextuales y respondió adaptando sus estructuras para seguir cumpliendo algunas funciones en un nuevo contexto de mayor complejidad, incertidumbre, conflicto, eso sí, pero no desaparece ni está en proceso de desaparición de ninguna manera, por lo menos hasta ahora. Entonces, esta interpretación nos permite o sea, saber que las condiciones en las que se diseñan políticas ahora son diferentes o han cambiado respecto a hace 30 o 40 años y evolucionan constantemente, ¿no? O sea, le damos mucha importancia a los años 80 como un punto de inflexión, pero no quiere decir que desde entonces estamos en un proceso estático, una fase estática, sino que ha habido muchos cambios en estas décadas también, pero basado en un nuevo modelo que está surgido de esas transformaciones, en una especie de estilo más predominante que se puede encontrar desde los años 80. Ahora, decíamos que en general eso es un proceso global de mayor participación de actores no estatales, pero
en realidad esto varía. Hay políticas que son más intensivas y demandan más organización colectiva, más interacción, que son las famosas políticas con público. Entonces es una diferencia muy tajante, en realidad esto no es de un tipo u otro, pero bueno, hay una gradación de políticas que son muy participativas porque tratan un asunto de interés para muchos actores y existe una buena organización de los actores en ese campo, y hay sectores en los que quizás son más técnicos, más complejos y delimitados su alcance para un público más especializado. Entonces, si bien no es que no hay influencia de múltiples actores, obviamente la cantidad de actores y su diversidad es menor. O sea, entonces esa diferencia lo que indica es que, aunque estos son tendencias generales, hay variaciones. Y luego también que el estilo de actividad política que se despliegue en cada ámbito, esta tabla la estamos recuperando de una clase pasada, varía de acuerdo a cuál es la estructura de costos y beneficios de esa política, y esto ya lo habíamos visto, ¿no? Hay políticas que tienen costos y beneficios concentrados, y ahí tiende a privar un estilo negociado o basado en la negociación entre grupos de intereses, y en el otro extremo está la política mayoritaria que se desarrolla o es protagonizada por los partidos políticos, en donde los costos y los beneficios son difusos y se discute generalmente sobre bienes públicos y asuntos de carácter colectivo, general, digamos. Entonces, y en el medio están estas dos formas que ya habíamos visto, las políticas clientelares, en las que los protagonistas son, sí, los actores políticos, pero buscando satisfacer a segmentos de electores, darles beneficios específicos a ellos para que ellos eh, les respalden electoralmente, y la política de emprendedora, que es la que protagonizan las coaliciones promotoras. Son estos grupos organizados que buscan llevar sus demandas y sus reivindicaciones y sus visiones sobre la política pública a la arena de toma de decisiones y lograr que sea adoptada. Entonces, aunque hablamos de que el diseño es político, el tipo de política que hay en los procesos de diseño varía y no siempre es la misma, no solo por los actores que participan, su cantidad, su diversidad, sino por la lógica que se sigue la interacción. Y esta interacción, siendo política, puede ser diferente y tomar varias formas. No sé si había alguien que quería intervenir y decir algo. Ya creo que quizá les pasó y no. Sí, profe. Yo, Ujú. profesor, a mí me confundió un poco esa denominación de políticas con públicos y sin públicos, aunque claro, entendí la explicación, que es como el énfasis en que cuando se tiene excesiva participación, y en el otro caso donde no hay organización ni presencia activa, ¿no? Pero realmente esa denominación me confundió bastante porque desde mi punto de vista toda política pública tiene un público obligatoriamente, y hablar de una política sin público me parece fuera de lugar, y una con público es algo obvio, ¿no? Entonces, no sé si pudieron dar un poquito más en ese punto y por qué esa clasificación de esa manera. Sí, sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en que toda política pública tiene públicos involucrados, y es una cuestión de grado. Entonces, hablar de sin públicos no tiene lugar, o sea, estoy de acuerdo, pero es para hacer un énfasis, que es lo que hace este autor, en los niveles de interés que generan ciertos asuntos, ¿no? Y hay asuntos que son de mayor interés colectivo o general, digamos, interesa al ciudadano medio, y hay temas que son muy especializados, y la naturaleza del proceso político en estos ámbitos más especializados es diferente, porque son grupos más pequeños, generalmente el peso del conocimiento es mayor, entonces son grupos o actores que tienen un mayor conocimiento sobre el tema, y los espacios de incidencia o de influencia son más limitados, más restringidos. Como que el ejemplo creo que siempre se pone, porque es un tema ya, es un tema clásico, es el de la energía nuclear. Eh, Durante mucho tiempo fue una política sin público, o sea, era una cuestión técnica de los físicos nucleares, hasta que, y miren lo interesante es ver los cambios que puede haber en un mismo sector. Cuando suceden los primeros accidentes nucleares, se convierte en una política con público, porque se movilizan actores nuevos, las comunidades que vivían cerca de las plantas en primer lugar, ¿no?
Yo recientemente vi un documental de Netflix sobre esto, de la planta de Estados Unidos que tuvo un accidente nuclear antes de Chernóbil, y los grupos ambientalistas, que aunque no habían tomado el tema de la energía nuclear como un tema muy importante en sus agendas reivindicativas, al volverse este tema público debido a los accidentes nucleares, también se activan, se movilizan. Entonces, lo interesante de la distinción es poder ver eso, que incluso un mismo ámbito puede cambiar de posición a volverse más de interés colectivo y con mayor participación que antes. Aurora primero y luego Roberto. Profe, aprovechando un poco la intervención de Jennifer sobre el público y sin público y todo lo que estamos hablando, me llama es una pregunta. El modelo de políticas públicas que nosotros venimos tratando, racional, no racional, puede definir, o la política pública per se puede definir el perfil del actor que va a participar en ella, o la escogencia de los actores es espontánea. O sea, cualquier actor puede servir para resolver cualquier política pública, profesor. Gracias. Bueno, gracias a ti, Aurora. Ese es justo lo que una perspectiva de diseño permite iluminar, porque en gran medida el análisis de la política desde una perspectiva diferente al diseño, como solo un interés de investigación, asume que los actores espontáneamente, voluntariamente, se movilizan y generan y canalizan sus influencias buscando las oportunidades y haciendo alianzas, pero desde una lógica de diseño uno no se conforma con esa visión, sino que piensa en qué medida el proceso de la política puede ser manipulado en un sentido positivo, puede ser diseñado en ese sentido para lograr atraer el interés y la participación de ciertos actores que se consideran relevantes para cumplir ciertas funciones y ciertos roles. Y esa es la expectativa, ¿no? Obviamente hay un margen de lo factible, porque en sociedades liberales, democráticas, pues no hay una posibilidad de obligar a ciertos actores a participar, o hay límites para eso, quiero decir, pero sí hay muchos mecanismos para promover, atraer actores y promover que entre ellos se produzcan interacciones de cierto tipo, que son las que uno quiere ver. Entonces, el diseño institucional sobre el que vamos a hablar en implementación es justo esta faceta de cómo crear mecanismos de coordinación y de participación o de interacción favorables y coherentes con el diseño, es decir, con los instrumentos que ya escogimos. Entonces, sí, esa es digamos, la expectativa de una lógica de diseño. Poder... Gracias. Eso. Gracias, profe. Listo. Ahora, Roberto, por favor. Hola, profe, buenas tardes. Profe, yo quería comentar dos ejemplos que van de la mano de lo que han estado tocando tanto usted como las compañeras. Por ejemplo, para la redundancia, el primero, después de la Segunda Guerra Mundial, para buscar otorgar estabilidad al sistema político estadounidense, pues parte de este mismo engranaje que se intentó establecer iba de la mano de esta lógica de intentar, digamos, preestablecer un perfil de un consumidor o de una especie de pro ciudadano norteamericano que iba a estar enmarcado, y que incluso recuerdo se trajeron al sobrino de Sigmund Freud para empezar a establecer una especie de modelo de consumo en el cual pudiesen satisfacerse ciertas necesidades, y aunque digamos, el objetivo esperado era la estabilidad del sistema y la consolidación de un nuevo modelo social y de implicaciones políticas, pues bueno, pasaba por otros elementos, ¿no? Como en este caso eran los que él se trajo. Y con respecto a lo de las políticas con público, el tema militar precisamente y la parte de seguridad y defensa siempre arroja muchos ejemplos de este tipo. Usted toca ese de la planta nuclear, después precisamente también en este contexto, cuando se empezaron a experimentar muchísimo con lo que eran las bombas atómicas o las bombas de hidrógeno, y con toda esta parte de la energía atómica para el uso bélico, pues también pasó mucho, ¿no? No solamente en las cercanías del Área 51, sino también en muchas partes de lo que era en su momento la Unión Soviética, que habían políticas para experimentar y que tenían una parte privada con los proveedores, con los distintos actores que tenían los intereses involucrados en esta parte, pero que bueno, una vez que en el Pacífico también hubo varios ejemplos, que esto tenía consecuencias en el común denominador fatídicas para las poblaciones, pues se hacía un tema público. Sí, Roberto, gracias. Profe, ¿me permite? Sí, adelante.
Disculpe, No, quiero agregar a lo que ustedes están comentando, lo que fue el nacimiento de la bioética, también los experimentos que se hicieron en muchas poblaciones, por ejemplo, como la sífilis, que se hizo en población negra. Eso era un experimento que era sin público, pues nadie sabía lo que se estaba haciendo, solamente ciertos y determinados grupos, y de ahí nace la bioética, pero mucha experimentación también que se hizo en humanos, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, también eran sin público, no eran público y notorio. sí, ahí están ustedes introduciendo otra dimensión que es como el nivel de visibilidad o de transparencia, ¿no? De la política, que tiene que ver con el grado de participación, porque obviamente intuimos que políticas que no son públicamente divulgadas son manejadas, por el contrario, en secreto, son políticas que no van a tener mucha participación. Y sin embargo, claro, uno pensaría, están los decisores, digamos, la entidad pública o el alto mando de la entidad pública, y eventualmente pueden involucrar a ciertos científicos, a ciertos asesores, y eso implica que ya entraron otros actores en juego, por lo que insistimos que en esto de sin públicos totalmente es lo que, como decía Jennifer, no nos cuadra. A mí tampoco me cuadra, yo lo he colocado con comillas, y en realidad las comillas debían estar en con y sin, porque es eso lo que estamos cuestionando, que exista esa posibilidad de políticas totalmente eh, privadas, en el sentido de decir sin público, es sí, totalmente privadas, totalmente restringido su acceso a un punto que... Pero ambos ejemplos son muy buenos, el de bioética y el tema industrial militar, el tema de seguridad y defensa nacional. Son temas típicamente que tienen inteligencia, obviamente. Son ámbitos de política, nadie va a dudar que son ámbitos de política pública, pero obviamente sabemos que el grado de participación de actores es mucho más restringido, mucho más filtrado o selectivo. Quiero decir, no es acceso restringido por la naturaleza de los temas que se tratan. Es interesante porque en general, en varios países, creo que es la norma, hay comisiones del Congreso o de la Asamblea Nacional en materia de seguridad y defensa, ¿no? Pero cuando se tratan ciertos temas y como comisiones legislativas tienen funciones de fiscalización, pueden convocar a los ministros, a los jefes de inteligencia, pero cuando se tratan ciertos temas que son considerados de carácter secreto, esas audiencias no solo no se publican las minutas, no se transmiten, son audiencias cerradas, porque se protege el secreto y el interés superior de la nación, en ese caso, que es superior al de la transparencia, es preservar, bueno, la seguridad y ciertas operaciones. Bueno. Entonces, sí, por eso, en definitiva, hay grados de participación. Eso lo tenemos claro. Y hay modalidades o naturalezas de participación, que es esta tabla que que les estoy mostrando, que son distintas lógicas con las cuales se desarrolla esa participación o esa interacción. Entonces, aunque en una democracia uno esperaría que en general la política sea de naturaleza mayoritaria, es decir, exista esta posibilidad de la discusión pública y los partidos tomen posición y desarrollen sus posturas y debatan en el Congreso, también hay otras modalidades de, 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 de participación cuando la naturaleza del tema, que tiene que ver con esto de la estructura de costos y beneficios, la naturaleza de ese ámbito o de ese tema, se presta más o interesa más a unos segmentos más específicos, como son los militantes. La política emprendedora es una política de militancia, es los grupos que tienen ciertos compromisos con un cierto ámbito, el ambiente, la salud, y desarrollan su agenda de reivindicaciones y de incidencia política ahí, tratando de que sus demandas se expresen en el Estado. La política clientelar es el intento de captar clientelas y servir a esas clientelas que son las que tú necesitas por razones estratégicas. Y la política negociada es la típica que ocurre entre pequeños grupos de interés que pujan entre sí o acuerdan para lograr unas decisiones que les resulten favorables. Entonces es mucho de grupos más limitados, muy centrados en un tema y que hacen vida o dependen, digamos, de esa actividad. Eso porque, aunque es política, hay distintas formas de hacer política, es lo que quiero recalcar.
Entonces, los contextos políticos siempre van a condicionar la política y los resultados de la política. Dependiendo de el contexto político, pues hay distintas dispersiones o concentraciones del poder. ¿Esto qué significa? Esto está determinado por dónde están las arenas de toma de decisiones. En ocasiones las decisiones son tomadas en ciertos centros, en ciertas entidades, son de carácter nacional. A veces, bueno, si son de carácter nacional o de carácter subnacional, ya ahí hay una gran diferencia, porque va a intervenir el gobierno nacional o el Estado nacional o el Estado local. Pero luego es una decisión que está en el ámbito de las competencias del presidente de la República, del Ejecutivo, o el Congreso tiene un rol importante que jugar. Eso implica también si hay necesidad o no de un cambio legislativo, como sabemos. Y claro, dependiendo de cuáles son las respuestas a estas preguntas, la arena decisoria va a ser más abierta o más cerrada. Si es una cosa que puede manejar solo el presidente con el ministro del ramo a través de un decreto, el espacio de intervención de otros actores es más pequeño que si es algo que tiene que ir al Congreso. Y si tiene que pasar, bueno, estamos pensando en el Congreso, pero si además tiene que pasar por algunas obligaciones de transparencia regulatoria, que algunos países ya han adoptado, los análisis de calidad regulatoria o los procesos de discusión pública de las regulaciones. Por supuesto, en Venezuela eso aún no se hace, pero en otros países no es raro que ciertas decisiones tengan que ser primero publicadas y sometidas a un periodo de consulta, de audiencias públicas. Y al final de ese periodo, la entidad que elaboró el borrador de regulación tiene que considerar los comentarios que recibió y justificar por qué los recibe, o por qué los agrega, o por qué no los rechaza. Entonces, claro, eso hace el proceso mucho más abierto, ¿no? Entonces, las competencias, ¿quién tiene las competencias? Lo que les acabo de decir, hace que el espacio para participación sea más amplio o más discreto, y si esas competencias están concentradas, y también si están compartidas, las competencias concurrentes, como le llaman en Venezuela. Eso implica que si se cumple, otra vez, si estamos pensando en el mundo en el que la ley se cumple, y bueno, si hay una distribución de competencias, implica que las entidades que tienen esas competencias tienen que participar. Y este concepto de puntos de veto que es importante, porque la idea del actor de veto, que es el que está ubicado en el punto de veto, es un actor que tú requieres para tomar una decisión. Sin su consentimiento no puedes aprobar la decisión, porque tiene poder de veto, tiene poder de decir, esta decisión no pasa, y su palabra es inapelable. Entonces, bueno, hay ciertas estructuras institucionales que crean más puntos de veto, que obviamente la lógica detrás de crear más puntos de veto es que tú quieres generar consenso. O sea, eventualmente, si estamos en una mesa de negociación y todos los que estamos acá tenemos que dar nuestro sí para que salga la decisión, todos tenemos poder de veto. Es la Unión Europea, ¿no? En la Unión Europea, todos los Estados miembros tienen que estar de acuerdo para ciertas decisiones. Si Hungría no está de acuerdo, no se puede, hay otra vez un buen documental sobre esto de DW, sobre cómo la Unión Europea adoptó los compromisos climáticos, los últimos, y entonces Polonia, el gobierno polaco no quería, y se resistía, y entonces Macron estaba hablando, todo lo que sucede para lograr consenso, que no es fácil. Entonces, claro, el número de actores con poder de veto influye mucho. Si hay muchos actores con poder de veto, eso significa que se promueve el consenso. Si no hay, sino un solo actor, obviamente eso implica que su voz y su decisión es inapelable. Es decir, no tiene ni siquiera por qué considerar los criterios y opiniones de los otros. Porque él es el único que tiene la capacidad de vetar la decisión, y si la toma. Claro, uno piensa en el poder de veto formal. También valga decir que muchas veces los actores políticos obvian que hay un poder de veto informal, que no está legislado, no está regulado, no existe una competencia, pero por ejemplo, usted quiere cambiar aquí en Ecuador voy a poner un ejemplo, quieres cambiar, liberar el subsidio de la gasolina, o eliminar el subsidio de la gasolina. El movimiento indígena prácticamente se constituye por su capacidad de protesta en un actor de veto. Si usted no lo consultó, si usted no contó con su aval y no negoció con ellos las compensaciones, probablemente le suceda lo que le sucedió a Lenín Moreno acá, que tenga que desandar la medida después de varios días de protestas y algunos muertos de por medio. Entonces, esos son poderes de facto. Son poderes de facto porque no están reconocidos. Las Fuerzas Armadas a veces son un actor de veto.
y es uno de los resabios de los regímenes autoritarios en algunos países. Por ejemplo, en Chile hay mucha autonomía para el manejo de las compras públicas del sector militar. Hay mucha transparencia, pero en compras públicas no hay, porque los militares se reservaron la autonomía sobre ese ámbito, y entonces es un ámbito muy propenso a la corrupción en un país como Chile, que en general es relativamente efectivo en la lucha anticorrupción. Pero bueno, es un núcleo, es un actor que ha tenido capacidad de veto, y si se quiere cambiar eso, quien no ha permitido ese cambio, es decir, la integración de ese régimen militar al régimen general de compras públicas, es precisamente los militares que han ejercido su poder de veto para que eso no cambie. Miguel, por favor. Buenas tardes, profesor. Un gusto en saludarle. Y a los compañeros. Profesor, eso que usted está diciendo, interesantísimo, porque o sea, si lo asociamos en el entorno en el cual estamos nosotros, en el contexto de planificación, precisamente es cuando se ve la importancia de los llamados stakeholders o los grupos de intereses. ¿Por qué hay que considerarlos en un proceso de planificación? Precisamente porque en este caso que usted está poniendo el ejemplo de Ecuador, se ve la importancia que tiene un grupo, en este caso digamos los indígenas, que precisamente son tan fuertes, tan poderosos, que tienen ese poder de veto. ¿Y qué genera esto? Un riesgo para la planificación, porque vamos a suponer que el presidente Lenin, haciendo, confieso mi ignorancia del tema, pero haciendo un ejercicio, digamos que él contaba o generar o levantar una cantidad de ingresos fiscales para la nación y destinar eso, vamos a darle el beneficio a la duda, para salud y educación. Pero cuando tienes grupos de intereses tan fuertes, entonces, ¿qué va a suceder? Que el plan no va, o sea, no vas a lograr ese objetivo que te planteaste, suponer de generar X o de levantar X cantidad de ingresos en dólares para destinarlo al nuevo plan de salud o al nuevo, o minimizar las desigualdades en el campo educativo, por decir algo. Y lo otro está, profesor, qué interesante, cuando usted habla y dice, porque yo lo escucho y digo, interesantísimo lo que está diciendo el profesor, pero es que lamentablemente aquí en Venezuela usted ve y se ve que publican, por ejemplo, la Asamblea Nacional, se abre el periodo para la discusión, qué sé yo, de la ley X sobre el impuesto a las grandes transacciones financieras, y de repente van los empresarios, va Fede Cámara, va Fede Naga, X, y plantean incluso con estudios, con data, y les hacen saber que aplicar un impuesto de ese tipo es regresivo, que puede generar un impacto X, y a la final se termina haciendo lo que decide el grupo mayoritario, en este caso en la Asamblea Nacional. Entonces, todo eso que uno lee en literatura, de que se consultan a esos grupos, de que hay grupos que pueden tener un interés fuerte, yo creo que la última vez que pudiéramos verlo aquí, profesor, y bueno, y disculpe si traigo a colación esto, fue cuando aquel decreto 1011, no recuerdo, cuando aquel decreto educativo, que se movilizaron fuerzas de la sociedad organizada, sociedad civil, y ese decreto, digamos, como que en un principio se frenó, precisamente por la respuesta que tuvo y lo que eso generó. Pero más allá de eso, profesor, o sea, usted nos habla y realmente ver esos ejemplos en Venezuela, no, o sea, aquí hace mucho tiempo que no tenemos eso. O sea, realmente es triste reconocer lo que hemos perdido en términos de calidad democrática y en términos de, en este caso, de la política, de las políticas públicas. Buenas tardes, profesor. Gracias, Miguel. No, muy interesante tu comentario. Ciertamente, desde la perspectiva de la planificación, esos son riesgos que contemplar. Por eso, la construcción de un mapa de actores, sobre lo que vamos a hablar pronto, en el día de hoy, es muy importante, es una herramienta muy importante, tanto para la planificación como para el diseño de políticas públicas. Porque uno de los riesgos típicos, ya lo vimos cuando hablamos de la estructuración de los problemas, les voy a hacer memoria. Cuando hablamos de la estructuración de los problemas, dijimos que había problemas desestructurados, que sí se estructuraban de una manera parcial, excluyendo ciertos actores o excluyendo ciertos argumentos, terminaban llevando a una controversia intratable. Precisamente porque la participación de los actores necesarios es una de las dimensiones claves para hacer un buen diseño, un diseño viable políticamente, factible técnicamente. Entonces, esta dimensión resulta muy importante para procesos de diseño. Y sobre lo que comenta Miguel sobre Venezuela y el hecho de que
esa asimetría que existe actualmente entre un Estado, bueno, un gobierno que conduce al Estado, todopoderoso, que no necesita consultar y que incluso las opiniones adversas o diferentes a la suya las rechaza y las excluye y toma la decisión finalmente en base a sus únicos intereses, es producto de lo que ya vamos a ver, es una de las posibilidades de la relación Estado-sociedad, en la que el Estado es fuerte y la sociedad es débil. Un proceso de los petroestados ya son intrínsecamente propensos a esta situación, porque el petroestado implica que el Estado es el propietario de la mayor riqueza del país y con ella puede liberarse de la presión de la sociedad. La sociedad tiene más capacidad de presión sobre el Estado cuando le financia, cuando con sus contribuciones le da el dinero con el que el Estado funciona, pero si es un petroestado, la sociedad no le da el dinero, la mayor parte del recurso fiscal, sino que lo obtiene del mercado internacional como renta. Entonces, claro, la teoría de los petroestados ya pone a Venezuela en una situación propensa a esto, pero obviamente han pasado 20 años de erosión progresiva de los contrapesos institucionales y debilitamiento de los espacios autónomos de la sociedad, lo que significa que actualmente, por supuesto, la asimetría es mucho mayor entre Estado y sociedad. Pero ya vamos a ver una tablita donde están. María Fernanda, por favor. Sí, profe, buenas tardes con todos, ¿no? Tomando un poco el punto del compañero, ¿no? Con respecto a los actores. Inicialmente la política pública que estaba evaluando, ¿no? Para el trabajo, para la entrega del trabajo del día de hoy, era la política nacional de migrantes, ¿no? Y me llama la atención porque inicialmente solo habían 3 actores, o sea, no era relevante ah, para el año 2011 la política migratoria para el Estado peruano, ¿no? Sin embargo, actualmente hay más de 30 actores activos dentro del diseño de estos lineamientos y de los instrumentos que están utilizando para implementar la política, ¿no? Entonces fue bien drástico de ser solo 3 actores a pasar a este número tan significativo. Y lo otro que llamó la atención es que tardaron casi 6 años en definir la actual política migratoria, 2017-2025, ¿no? Y fue bien interesante porque de estos actores, 23 actores son del sector público. Y el sector privado está representado por algunas organizaciones no gubernamentales y cooperación internacional. Así es como actualmente se está manejando acá las políticas migratorias. Solo eso, profe. Gracias, María Fernanda. Es un ejemplo muy bueno, real, indagado por ustedes mismos, de cómo la relevancia política del tema genera también mayor interés institucional, por un lado, porque entiendo que la mayoría de los actores son del Estado. Entonces hay entidades que han pasado a jugar un rol más protagónico en materia migratoria del que tenían hace 10 años. Y también hay ahora unas ONG, agencias internacionales, que están involucradas porque el tema de la migración seguramente, bueno, obviamente en Perú cobró relevancia con la llegada de una ola migratoria inédita que Perú no había recibido antes. Totalmente, exactamente así es. Ese es un ejemplo de que una política que estaba en teoría más restringida en su dimensión participativa se amplía también producto del cambio de las circunstancias y de las condiciones de la política. Y es un efecto externo, o sea, es la crisis venezolana y su impacto de emigración el que termina generando un cambio en Perú y en su ámbito de política migratoria. Pero así sucede, o sea, lo que quiero decir que no es estático, por lo tanto, cuáles actores, con qué rol y cómo se posicionan va cambiando también en la evolución de la política. Eso. Y otra cosa que tiene de Venezuela, que Miguel nos dejó puesto acá, y aquí podemos hablar con franqueza, con tranquilidad. O sea, yo insisto en que esta clase también es plural, ¿no? No quisiera también yo posicionar muchos aspectos que son polémicos, políticos, pero es parte de lo que un analista del diseño hace, o sea, considera el contexto político, y esta clase justamente por eso.
que en Venezuela la política partidista, si le podemos llamar partidista, producto de la polarización, ha subsumido las otras formas de política. Hablamos al comienzo de la política partidista, cívica y la política burocrática. Entonces en Venezuela, en cambio, la política partidista ha terminado por subsumir, por subordinar las otras dos formas de política, y esos son fenómenos, digamos, o sea, las herramientas que tenemos acá, la idea es que igual nos sirvan, aunque sea una realidad que en principio no es la ideal desde el punto de vista normativo, la idea es que estas herramientas igual nos sirvan para caracterizar lo que está sucediendo allí. Ahora, una cosa es el poder, otra cosa es el acceso o la influencia de las ideas, del conocimiento. Entonces, obviamente, si hay estructuras más abiertas, hay más espacios de encuentro entre el Estado y la sociedad, también hay más posibilidad de ingreso de nuevas ideas y de conocimiento nuevo o revisado, que permita también una mayor circulación y renovación de la política. Cuando las políticas son más cerradas, las estructuras institucionales o el régimen de gobernanza de la política es más cerrado, también hay una tendencia a reproducir, porque si siguen siendo los mismos actores que siguen ocupando las mismas posiciones, esos mismos actores tienden a replicar las mismas ideas y el cambio es más lento, digamos, es más estática la marcha de la política. Entonces, claro, la apertura también va con la implicación de un mayor flujo de ideas y de conocimiento. Y el estilo de interacción también depende del contexto político. Ya vimos los 4 tipos que comentábamos ahora: clientelar, negociado. Esa es una forma de clasificarlo, pero en definitiva, como sabemos, hay países más orientados al consenso, hay países más orientados a la imposición de las mayorías, o sea que si la mayoría gana, esto también depende de las reglas electorales, del sistema de partidos, hay muchas dimensiones que afectan el estilo de política predominante en un país, pero hay países donde, bueno, son regímenes mayoritarios por las reglas electorales que tienen, y el que gana obtiene todo el poder para ejecutar su programa. Gana y tiene pocas restricciones para llevar adelante su programa. Las políticas o los regímenes más consensuales, en cambio, tratan con representación proporcional de distribuir más la influencia y obligar al que ganó el gobierno a negociar. Hay países que tienen unos partidos más fuertes, más establecidos, hay países que no tienen prácticamente partidos que puedan llamarse tales. Perú es un ejemplo de un país que prácticamente no tiene partidos. Entonces la política es más personalista y se basa más, o más bien, donde no hay partidos fuertes, hay una mayor influencia en general de los grupos de interés, que compensan el hecho de que no hay estas estructuras. Los partidos son importantes por muchas razones, pero una es porque establecen programas, establecen lineamientos programáticos que guían las políticas. Cuando no hay partidos fuertes, también hay una debilidad programática en la política. Y esa debilidad programática implica que otros actores que tengan ideas y no provengan de partidos pueden tener también más capacidad de incidir, de introducir sus ideas, porque no está este régimen tan cerrado en el que existe ya el partido que establece sus cuadros y, digamos, lleva a cabo su programa, sino más abierto, ¿no? A ver, Roberto, por favor. Profe, ese ejemplo que dio Miguel me parece que es buenísimo para la realidad que vivimos en el país, porque creo que amalgama todos los elementos que usted ha venido exponiendo durante la clase del contexto político. Pues para quienes vivimos en la economía venezolana, pues estamos claros de que producto de estas tergiversaciones que se van teniendo, bueno, hay una especie de cadena eterna entre quien cobra el 3% y a quien le van a cobrar el 3% y a quien le van a cobrar determinada cantidad, ¿no? Entonces, pues a todas luces, desde las opiniones de las personas, bueno, involucradas en esta parte del análisis, es un impuesto que resulta tremenda, o es una modificación a la ley de un impuesto, porque ya venía desde hace años el impuesto, pues contraproducente. Sin embargo, eso que usted comentaba de la lógica del partido, que al final, bueno, es la razón de partido que priva sobre encima de la razón de Estado, pues lo debe el contexto político, porque la finalidad última de ese impuesto es netamente política, porque pasa dentro de la planificación por un tema discursivo en el cual se vuelve al Bolívar. Entonces ahí vamos viendo cómo muchas veces esos intereses de un grupo pues van en detrimento de la realidad económica y de la realidad de cualquier otra esfera
de ese contexto político, pero que pasa precisamente ante un escenario electoral venidero, pues lo que podría ser la recuperación del uso del bolívar como moneda ante el dólar, y que precisamente los indicadores de este primer periodo temporal pues reflejan que ha habido un incremento significativo en lo que es tanto el uso de las transacciones en bolívar como la cantidad de dólares que se ha podido recabar desde el Estado para otro tipo de fines como tal. Sí, gracias, Roberto. Jennifer, por favor. Profesor, quería agregar rápidamente que ese ejemplo que mencionó el compañero Miguel, al final de cuentas, asociándolo con lo que se está conversando sobre los actores, va a tener una repercusión con esos actores que van a reaccionar ante esa situación, aunque sabemos que estamos aquí un poco desmovilizados, pero finalmente no le va a generar buenos resultados a quien implementa la política y quien la diseña. Al final del camino siempre va a haber, digamos, esa resistencia, y no es lo más recomendable ese tipo de estilos para tomar decisiones. Sí, los dos comentarios van de la mano, porque justamente esa es la pregunta fundamental o principal, es cuál es la primera, como lo vamos viendo nosotros en el curso, es cuál es el problema que se busca atajar o enfrentar con esta medida o con esta reforma, cuál es el objetivo real de esta reforma. Entonces, sí, muchas veces hay ese divorcio entre la declaración formal de la lógica o las razones oficiales por las cuales se toma esta medida y los verdaderos cálculos y motivaciones subyacentes, ¿no? Que no quedan en papel, no quedan reportados públicamente, no se declaran en rueda de prensa, no sale Maduro a decirlos, ¿no? Pero entonces a veces uno puede estar juzgando la política por resultados que no está buscando. Entonces la pregunta es si el impacto es promover el uso del bolívar y mejorar la recaudación en bolívares. Entonces, claro, finalmente si en ese marco está produciendo un efecto, de repente el impacto sobre los pequeños negocios, sobre el volumen de ventas, eso no le importó al gobierno, no le estuvo en sus prioridades con la medida, y entonces son consecuencias secundarias. Pero no, ojo, no quiero decir que tampoco sea en este caso específico una medida racional, sistemática, analizada. El principio, más allá del caso, es tratar de ver con ojos más críticos cuál es la intención real de ciertas medidas y tener en cuenta que no siempre coincide con la versión oficial. Esa es la intención. Aurora, por favor. Ay, perdón. No. Si viene por Dios, si viene Aurora, profesor, sencillamente que venga Aurora. No hay problema. Gracias, Miguel. ¡Wow! Pero luego, si no hay nadie más, bueno, pero Gracias, rapidito, Miguel. Después sigues tú, Miguel. Rapidito, profesor, Profesor. me recuerda con eso que usted dice, lo que sucedió con la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadoras y trabajadores, que parecía en un principio que el interés era proteger el empleo, pero vea todo lo que generó. O sea, al final generó que disminuyeran los horarios de trabajo de los establecimientos. Más bien, en vez de incentivar el empleo, se desincentivó el empleo como tal, porque hubo una caída fuerte. Y entonces, a veces, eso, lo que usted dice, pareciera que aquí estamos, bueno, no sé, o sea, la teoría nos dice a nivel de políticas públicas todo lo que usted ha transmitido, lo que dicen las lecturas, lo que dice Aguilar, pero es que pareciera que aquí queda tal cual como usted lo ha dicho, es criterio del gobernante, nada más. Aurora, Profe, por favor. Sí. ok, un poco hablando que hoy en día, no sé, la globalización, en la toma de decisiones, creo que estamos, a medida que ha evolucionado o sea, el mundo ha evolucionado, nos hemos conseguido con que los problemas son más malvados, ¿no? Como lo clasificábamos anteriormente en las primeras clases. Estamos en la presencia de problemas mucho más complejos, ¿no? Entonces, siempre me preocupa el hecho del actor, porque el actor es importantísimo y es fundamental para la canalización, resolución o de alguna manera toma de decisiones importantes para por lo menos tratar de resolver algunos de estos problemas que se han hecho tan malvados. Mi inquietud nace de que ante esta nueva visión que tenemos actualmente en este mundo globalizado,
dependerá la resolución de muchos de estos problemas del perfil del decisor, porque en algunas lecturas que he hecho personales, habla que el perfil del decisor es muy importante, esos actores son muy importantes, sobre todo para resolver este tipo de problemas y de problemas que día a día están creciendo como la espuma, y eso tiene que ver mucho con capacidades que no van más allá de las teóricas, etcétera, son más capacidades y actitudes que tienen que ver con competencias blandas, ¿no? De ese decisor. Entonces mi inquietud es esa, ese nuevo perfil, estos actores nuevos que tienen que aparecer para resolver estos problemas que nos estamos enfrentando actualmente, profesor. Gracias, gracias Aurora, gracias también a Miguel. La dimensión personal es muy importante en políticas públicas. Hay una teoría de las capacidades, ¿no? De las capacidades políticas que divide las capacidades o identifica que estas capacidades deben estar en 3 niveles, en el sistema, en la organización y en la persona, en el individuo. Y es la combinación de esos 3 niveles lo que hace a un subsistema de políticas capaz de enfrentar los problemas. Entonces, obviamente la parte individual es muy importante y este tipo de competencias, el liderazgo, la empatía, el juicio crítico, la capacidad de conciliación, esos son todas muy importantes y son competencias que uno esperaría que los decisores tengan y que cada vez se estudian más. O sea, sí, en efecto, a través de diseños semi-experimentales, cuasi experimentales, hay mucha indagación sobre las competencias que tienen las mujeres en posiciones de liderazgo, que son favorables a la armonización de las posiciones, a suavizar las diferencias, y con la pandemia, pues, los casos de éxito de Nueva Zelanda o otros países destacaron como la importancia de una mujer al liderazgo. Esas cosas sí, definitivamente son muy relevantes, pero son una parte, son una dimensión, y es muy difícil de planificar. Es decir, el liderazgo y este tipo de competencias, aunque hay mecanismos para promoverlos, para facilitar su creación, son muy como la creatividad, son muy difíciles de prever y de crear deliberadamente, entonces vienen mucho con la persona y sus aptitudes. Por eso es que es importante, en la medida de lo posible, tratar de crear estas mismas competencias en la institución, o institucionalizarlas, quiero decir. Y sobre esto también hay bastante trabajo, para que no queden dependientes de la persona, sino que se pueda trasladar en la medida de lo posible al sistema. Entonces, claro, hay laboratorios de políticas, es para fomentar la creatividad. Entonces, es un tipo de institución que busca crear una competencia y favorecer una competencia más permanente, más estable, que quede establecida en una entidad. Los grupos de trabajo, los grupos de tarea, las lluvias de ideas, todos estos mecanismos que buscan que los grupos, los grupos de trabajo desarrollen ciertas capacidades y puedan dejarlas instaladas en la organización. Eso es muy importante. Pero definitivamente el decisor es, y siempre lo fue, en definitiva, y con esto cierro el comentario, siempre lo fue. Lo que pasa es que la maña o la manía racionalista hizo pensar que todo esto era secundario, la dimensión subjetiva y este tipo de competencias eran secundarias, pero siempre lo ha sido y cobra más importancia frente a problemas complejos. Sí, 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 claro que sí. José Luis dice, hay una reflexión importante sobre el rol de las emociones en los procesos de toma de decisiones políticas. Victoria Camps planteaba este asunto como parte de una reflexión sobre el gobierno de las emociones. Sí, hay un enfoque que ahora ya no logro recordar si es el enfoque narrativo de política, que es de un autor llamado Roe, R-O-E, que trata sobre estas facetas del proceso de diseño de políticas. Las emociones, las narrativas, los discursos, y cómo crear sentidos positivos que ayuden a resolver los problemas, construir un marco interpretativo favorable. Pero el tema de las emociones es uno de los que trata. Yo sobre esto no conozco mucho, ¿no? Pero sí reconozco que es muy importante, ¿no? Entonces sí, son todos, ustedes están hoy más activos y están todos muy pertinentes. Siempre lo han estado, no es que diga que no, pero están más activos y ahora se ve más su pertinencia porque están interviniendo más. Siempre igual, como hizo José Luis, el chat para los que no quieran o no puedan hablar, pueden usar el chat.
¿Cuáles estas condiciones políticas nuevas para ver si alcanzamos hoy este tema? Primero, lo que ya dije, ideas, recursos, el poder están más dispersos. Ha habido una especie de desconcentración de estas cosas, de estos activos, y están más dispersos dentro de los gobiernos, porque los funcionarios, los llamados funcionarios de nivel de calle, cada vez se reconoce más, son portadores esenciales del conocimiento sobre las políticas y sobre lo que funciona y cómo resolver problemas operativos de las políticas. Hay una literatura sobre los funcionarios de nivel de calle, que en inglés son las siglas SBL, que destaca mucho eso, la capacidad reflexiva que tiene este funcionario, que es el que atiende a las personas, es el policía, es la enfermera, es el médico, es el que atiende en la ventanilla, de lidiar con situaciones que la política no puede contemplar. Pero también fuera del gobierno. El caso de VIH, que ya es un poquito viejo, es un ejemplo clásico de cómo había más conocimiento y más experticia sobre este tema fuera del gobierno que dentro, y el gobierno tuvo que acudir a las organizaciones que se habían creado y a las investigaciones que se habían hecho en estos marcos para poder crear una política sobre este virus y para enfrentar este virus, porque eran estos grupos activistas los que habían desarrollado realmente el conocimiento. También es importante que los estándares, las normas, los organismos internacionales se han vuelto más relevantes, incluso en los peores escenarios. O sea, el hecho de que Michelle Bachelet haya ido a Venezuela y Michelle Bachelet está ahora en China y sea recibida por el gobierno y el gobierno tenga que intentar, o sea, no voy a juzgar si lo está haciendo o no, intentar al menos responder a esas demandas, da una imagen de la importancia. Bueno, y digo Venezuela, Venezuela es un país pequeño en el escenario internacional, pero China, que China reciba a Michelle Bachelet y le diga cómo trató el tema de los uigures y que es mentira que hay campos de concentración y le monte su teatro para que ella crea que, y pueda salir a decir de parte de la ONU. O sea, entonces a veces hay una idea muy pesimista sobre lo que pueden hacer los actores internacionales. Obviamente hay límites, o sea, sabemos bien que la presión internacional sobre el gobierno de Maduro no ha funcionado como lo pensó los que hicieron la presión, pero tampoco es que es totalmente irrelevante. Entonces, este tema de los estándares, de las normas, los objetivos de desarrollo sustentable, la agenda de lucha anticorrupción, la Convención Interamericana o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, tienen algún efecto que los gobiernos al menos intentan parecer que atienden en el peor de los casos. Hay mayor circulación de ideas y experiencia entre gobiernos. Gracias a esta circulación es que tenemos estos enfoques de transferencia de políticas o de difusión de políticas, porque los gobiernos aprenden unos de otros. Y así como las empresas, no sé si en Venezuela ahora que están surgiendo muchos comercios, y tengo tiempo que no voy a Venezuela, acá en Ecuador es constante que si hay un negocio que abre y funciona, que tú ves que le está yendo bien, al tiempo empieza a verse, abren 2 negocios más por la misma cuadra, casi con el mismo concepto, casi con la misma. Eso es casi inevitable, ¿no? Entonces esto es competencia, es el mercado, pero en el ámbito de los gobiernos también sucede, y los gobiernos tienen espacios para intercambiar entre sí. Entonces está, por ejemplo, la Alianza de Gobierno Abierto, es un ejemplo de un espacio en que los gobiernos intercambian sus experiencias y aprenden unos de otros. La OCDE es un ejemplo ideal, porque la OCDE funciona a través de la asesoría constante del gobierno. O sea, te dice, ¿qué necesidades tienes tú? Las identificamos y yo te mando asesores. Si es, por ejemplo, limpieza de playa, entonces te mando a funcionarios de Nueva Zelanda, que son el país que tiene mejor sistema de limpieza de playa. O sea, entonces, es muy al alto nivel, o sea, las mejores experiencias del mundo, la OCDE te las consigue y te envía funcionarios. Esto lo sé porque en Perú, para las políticas fiscales, Perú está en proceso de ingreso a la OCDE, ¿no? Entonces, recibieron muchas visitas de funcionarios de Suiza o de Alemania para apoyarles en el desarrollo de las políticas fiscales. También, gracias a la descentralización, hay más necesidad de coordinación entre niveles de gobierno. O sea, si hay competencias concurrentes, hay obligaciones, hay necesidades de coordinación. Hay mayor participación de actores no estatales, lo hemos dicho, estos actores no estatales pueden asumir distintos roles, pueden ser promotores de ciertas ideas, de ciertos objetivos, pueden participar como implementadores, pueden ser como los usuarios, ¿no? Este tema de la encuesta al usuario o la evaluación del usuario, que no sé si en Venezuela se esté practicando, porque como están cambiando algunas cosas,
que una ventanilla de atención, ahí está este aparatico donde tú calificas de 1 a 5 la calidad de la atención, como si fuera un banco privado. Eso se está adoptando mucho en el sector público. Los buzones que son tradicionales, ¿no? Que no sé cuándo habrán funcionado realmente en su propósito, y los mecanismos de solicitud de comentarios. Esas son cosas muy gerenciales que ya se han adoptado muy comúnmente en el sector público. Entonces, eso permite a los usuarios retroalimentarle al gobierno y a la oficina, a la entidad. Hay otra tendencia, que es que como se complejizan tanto los temas, cada sector de políticas tiende a especializarse mucho y a separarse y a generar su propia comunidad de política. O sea, esta es la gente que trabaja sobre esto, esta es la gente que trabaja sobre aquello, y eso implica que la interacción entre un sector y otro se hace más difícil, porque como que se desacoplan entre sí y se desarrollan islas, un archipiélago. Eso es una de las dificultades más relevantes a nivel global, que ha hecho más tangible, más evidente la necesidad de coordinación y de que existan centros de gobierno fuertes. Este concepto del centro de gobierno está muy de moda. Eso lo promueve el BID en América Latina, que es las entidades centrales del gobierno, la oficina del presidente, la secretaría, en donde hay ministerios de gobierno, los ministerios de gobierno, ministerios coordinadores, que son el grupo de entidades que conduce la estrategia global del Estado, ¿no? Del Ejecutivo. Y entonces estos órganos tienen más trabajo porque hay una especie de fragmentación cada vez mayor. Entonces está el Ministerio de Educación, trabaja más fácil con las organizaciones de educación que con el Ministerio de Salud, que se han ido separando entre sí. Y bueno, que como hay más actores, hay más ideas y recursos dispersos, todo esto significa que se hace más difícil la gobernanza jerárquica vertical. Y hay más espacio para el conflicto, en definitiva. Entonces hay más disputas, generalmente, y los actores tienden a, cuando hay disputas, tienden a coaligarse o agruparse para promoverse su causa de una manera más efectiva, no segmentados o fragmentados entre ellos, sino tratando de articular mesas de, qué sé yo, de promoción de tal cosa. Las ONGs tienen esta tendencia muy fuerte a coaligarse, a crear el grupo de promoción de la participación. Entonces son 15 o 18 ONGs coaligadas ahí en una sola plataforma. Entonces, estos son cambios. Lo que pasa es que, en definitiva, lo que ha sucedido, y es indiscutible, esto nadie lo puede discutir, es que la imagen del gobierno, la autoridad gubernamental se ha deteriorado. Este mapa es de un estudio internacional que analiza qué tan honestos son considerados los gobiernos y qué tan competentes. No solo los gobiernos, otro tipo de instituciones, las ONG, las empresas, los medios. Pero como ustedes pueden ver, aunque no hay organizaciones que les vaya muy bien, o sea, las únicas que tienen, las empresas son vistas como competentes, pero no como éticas o como honestas. Las ONG son vistas como éticas, pero no como competentes. Pero el gobierno, junto a los medios de comunicación, es visto como deshonesto y poco competente o negligente, en la peor posición posible. Entonces, obviamente, esto es un estudio global, es la agregación de encuestas realizadas en muchos países que dan este promedio. Entonces, eso significa que el gobierno, que es el que conduce las políticas públicas, en definitiva, ya parte con un pie atrás, ¿no? Bueno, yo diría con los 2 pies atrás, porque parte con una imagen negativa de entrada. Esto ya construido como un referente y como una percepción generalizada. Entonces, esto va más allá de lo que haga o deje de hacer los gobiernos, es una visión instalada. Entonces, empezar a tratar de elaborar políticas públicas en estas condiciones, pues obviamente es más difícil, porque las políticas requieren una cierta consentimiento y colaboración de otros actores. Siempre, para ser eficaces, lo requieren, incluso las políticas más verticales y jerárquicas. ¿Quién comentaba? Jennifer comentaba que en definitiva, cuando se diseñan políticas sin ningún tipo de consulta, la resistencia se va a ver luego y va a terminar dañando la política. Luego, efectivamente, en el espacio de
de influencia que todavía puedan ejercer los actores van a ser resistentes a la política. Y eso va a hacer que, si la política incluso tiene éxito, porque bueno, se aplica con toda la fuerza y llevan a todos los policías, supongamos que va a ser lograda a un costo de deteriorar más la legitimidad del gobierno, y va a ser muy costosa la política, va a requerir demasiada vigilancia, demasiada supervisión. Entonces, incluso si el gobierno se sale con la suya, digamos, va a salir bastante caro y no va a ser lo ideal. Cita, por favor, Cita. Gracias, buenas tardes. Yo quería comentar con respecto a esta tendencia que hablamos de proliferación de actores, que evidentemente es importante que sean incorporados en la toma de decisiones, pero había una parte de la lectura de Fontaine que me parece también importante como para poner de relieve la dificultad de contraponer, digamos, el pluralismo o el corporativismo. Él hace esta distinción entre sistemas pluralistas y corporativistas y los grupos de interés. Y hace una pregunta a modo de ejemplo y dice, ¿por qué hay menos conflictos sociales en Alemania que en Francia? Y él ahí responde, porque en Alemania existen espacios de negociación corporativistas que están organizados e institucionalizados. Y se refiere particularmente a los sindicatos profesionales como, digamos, grupos privilegiados. Entonces yo creo que este es como un ejemplo de cómo se pueden lograr ciertos objetivos de políticas que necesariamente, de repente, mientras menos actúen, mejor, porque lo cierto es que el pluralismo va a generar muchísimas presiones sobre la dinámica de gobernanza. O sea, digamos, cuando uno asume un esquema pluralista, tiene que estar consciente de que es un reto enorme, porque se pueden encontrar muchas trabas al momento de poder desarrollar la política. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención era como este híbrido que se puede hacer entre uno y otro, que no hay, digamos, únicamente una bipolaridad. Y otro tema importante que creo que había hecho otra lectura, creo que la de Howler, él decía en un momento que en la gobernanza uno siempre habla de jerarquía o mercado o redes. Él habla de esos tres. Y él dice, pero en la realidad, como con muchas cosas, en verdad se encuentran entrelazados. Lo que pasa es que puede ser asimétrico, uno está por encima de otro, pero estos principios de coordinación, digamos, están de alguna medida u otra siempre en el tipo de interacción entre gobiernos y actores no estatales. Entonces me parecía como interesante ver digamos, esos matices de lo que estamos hablando hoy. Gracias. Gracias, Cita. Sí, de acuerdo otra vez, porque en definitiva hay modelos puros, o sea, y estos son tipos ideales. Muchas veces lo que se presenta acá, como cuando hacemos las tablas políticas negociadas, son tipos ideales. En la realidad, lo que uno se consigue más habitualmente es mezclas, fusiones, combinaciones. Y es en realidad, la combinación tiene dos facetas. Digamos, la parte positiva de combinar dos elementos contradictorios es en teoría equilibrarlos, ¿no? Yo digo, bueno, agrego A, agrego B y genero una especie de punto medio que trata de lograr los dos beneficios, los dos. La cara negativa de la combinación es quedarse con ninguno de los dos beneficios. Es decir, no ser ni chicha ni limonada, que es un poco la... yo creo que esto es una cuestión de diseño, es una de las cuestiones más importantes de diseño, porque el diseño precisamente, cuando uno diseña una silla, ¿no? Entonces tú vas al diseñador, si quiero una silla ergonómica, pero que sea elegante, o quiero que sea elegante y fácil de transportar, que no sea pesada. Que, bueno, imagínense ustedes cuáles atributos ideales de una silla tendrían ustedes en mente. Entonces tú le empiezas a decir al diseñador muchos principios de diseño. Son los criterios que quiero que siga. Y en definitiva el diseñador va a tener que tratar de combinarlos, va a tratar de... Pero eso quiere decir que no va a ser ideal, no va a ser el máximo de ergonomía, no va a ser el máximo de elegancia. Porque si priorizas un solo principio vas a hacer en detrimento de otro. Entonces tratas de llegar a arrastrar cada principio y lograr un punto, un terreno intermedio en el que estén allí todos representados. Eso como reflexión general sobre lógicas de diseño. Porque hablo de una silla, pues podemos hablar de una política. Quiero que la política sea participativa, pero que sea rápida y se pueda implementar pronto y tenga responsabilidades claras. Claro, estas cosas empiezan a contradecirse entre sí en cierto grado. Entonces, el esfuerzo del diseño es cómo combinarlas de una manera que sea funcional.
Y sí, son buenas referencias. Este tema, claro, un sistema corporativista funciona en ciertas condiciones, donde hay organizaciones que son representativas, legítimas para sus afiliados, o sea, federaciones nacionales. En países donde los sindicatos son muy débiles o inexistentes, claro, llevas a la Federación de Trabajadores, pero no es representativa realmente. Entonces, ellos dicen que sí, pero hay un montón de trabajadores o hay otros sindicatos que entonces no son representados y van a cuestionar la decisión y van a resistir la decisión. Entonces, claro, ahí hay un cierto grado dependes un poco de lo que te consigues en la sociedad. Si existen estas estructuras, pues bueno, las aprovechas. Si no existen, tienes que ver cómo vas a conciliar a los actores en ausencia de esto, que sí sucede mucho en América Latina por la debilidad de las organizaciones y sobre todo que se han debilitado mucho en los últimos 30 años. El movimiento indígena, la tendencia ha sido más bien a fragmentarse, a dividirse y a debilitarse. El movimiento sindical, el movimiento campesino. De repente en los 60, 70 sí había como estas organizaciones bien representativas y liderazgos fuertes, que lo que decidieran ahí los campesinos lo iban a obedecer. Ahorita se ha vuelto mucho más difícil por el debilitamiento organizacional. Bueno, dicho eso, estas son las condiciones que hacen más difícil diseñar, ¿no? Diseñar desde la perspectiva del gobierno, o sea, porque estas son cosas que debilitan la capacidad del gobierno de usar sus recursos. Claro, el gobierno quiere usar la información, pero es más difícil usar la información en un mundo donde hay tanta información falsa, teoría de la conspiración y tantas señores y señoras que agarran su WhatsApp y reciben un mensaje de un tal doctor Yamamoto que dice que la vacuna viene con un chip o con... Entonces, si las personas están dispuestas a creer eso y no creen lo que sale en BBC o en CNN o en Venevisión, porque ya la gente, como ustedes acaban de ver, los medios están muy mal valuados. Entonces, claro, se crean esta dificultad de que el gobierno sea efectivo en el uso de la información, porque va a tener un problema de credibilidad, tener dificultades para lograr credibilidad de su mensaje. También en materia fiscal, o sea, está bueno que el gobierno use sus recursos económicos, su presupuesto, su tesoro para desarrollar sus políticas, pero lo que vemos ahora es que los gobiernos lanzaron la casa por la ventana con la pandemia y están altamente endeudados y tienen poca capacidad de movilizar nuevos recursos. Entonces, también el uso del recurso de tesoro está muy limitado. El uso de la autoridad, bueno, sí, el gobierno tiene eso que no tiene nadie más, tiene la capacidad de dar órdenes de cumplimiento general y hacerlas valer por el uso de la fuerza legítima. Pero más difícil de hacer valer el ejercicio de la autoridad cuando hay más resistencias sociales, más reclamos y demandas de no intervención del Estado sobre nuestras vidas, y más mecanismos de salida. O sea, es que el ejemplo de Venezuela es un buen ejemplo de eso. O sea, en definitiva, el mercado y los ciudadanos consiguen maneras de rebuscarse para compensar el control que se les intenta imponer. El uso del dólar, el uso de las cuentas afuera. El venezolano, o sea, lo que ha demostrado esta crisis es su recursividad, ¿no? Entonces, estos recursos, estas posibilidades de salida, incluyendo la emigración, en definitiva, pero pensando que incluso no tienes que irte del rango de autoridad o del espacio de autoridad de ese gobierno para conseguir mecanismos de evadirlo. Entonces, el blockchain, ¿no? Las criptomonedas y la minería que mucha gente empezó a hacer, que después lo querían meter presos. Entonces, bueno, esas oportunidades existen porque el mundo de hoy está más globalizado, es más interdependiente y existen más posibilidades más alternativas, digamos, para enfrentar un intento de imposición del gobierno. Y si es por el uso de la organización, que es el último recurso, ¿no? El recurso de organización, bueno, sí, el gobierno, ahora los gobiernos en general son estructuras muy complejas, con muchas organizaciones muy grandes, con mucho personal, emplean a 1 millón, 2 millones de personas, pero también se ha vuelto muy complejo, esa misma complejidad ha limitado mucho la capacidad de intervención, porque ahora requiere coordinar el gobierno entre sí, unidades con unidades, ministerio con ministerio. Y ese es un proceso que no es para nada sencillo. Cuando antes hablamos de responder a la complejidad con complejidad, esta es una de las facetas negativas, que si tú creas una estructura tan compleja que después resulta difícil moverla,
tampoco vas a tener buenos resultados. Kelia, por favor. Buenas tardes. Sí, quería hacer un comentario allí con respecto a ese último punto que usted toca, profesor, de la complejización de la estructura organizativa del Estado y cuando se presenta esa superposición entre las instituciones que, digamos, de alguna manera tendrían que hacer la implementación de la política, ¿no? Que eso es como un reto. Sobre ese punto, May, él habla de que surge, cuando se presenta esa situación, surge un fenómeno que los expertos han denominado como autoridad dispersa de colaboración, que al final se convierte en un freno, un obstáculo para la implementación efectiva de la política debido a la gobernanza compartida que se presenta por la estructura compleja, ¿no? Y sobre eso, él plantea que la medida de subsanarlo o de dar un elemento que permita superar con éxito ese obstáculo es establecer desde el diseño el modelo comunicativo entre las instituciones, bien sean del Estado o privadas, que van a intervenir en la implementación de la política pública. Peters también menciona que la forma de solucionar ese punto complejo de superposición es mediante los canales de comunicación, establecer un modelo de relaciones para la comunicación. Y nosotros, por ejemplo, en la política que estamos estudiando, que es el Plan Canaima Educativo, observamos ese fenómeno de gobernanza compartida, porque vemos que en la implementación están involucrados muchas instituciones del gobierno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, está el Ministerio de Educación, CanTV y Postel, pero también están organismos que se crearon de carácter privado para poder atender ciertas particularidades de la implementación de la política. Y la forma en que se fue superando todo el tema del modelo de relaciones fue a través de eso, pues de establecer desde la parte de diseño cómo se iban a interrelacionar entre ellos. Sí, Kelia, muy bien. Eso es uno de los aspectos claves del diseño. Prever, anticipar y organizar las relaciones de coordinación y dentro del gobierno, o sea, coordinación intersectorial y del gobierno con los otros actores no gubernamentales que van a participar. Y claro, esto, aunque parece una cosa muy compleja, porque casi siempre va a través de mesas de coordinación o comités de coordinación y un conjunto de arreglos establecidos para ese fin, al final, en la práctica se reduce a cosas muy simples y llanas, como crear grupos de WhatsApp para que los funcionarios delegados se estén en contacto entre sí, establecer agendas claras para las reuniones, tener como confianza entre las personas que están allí para que los problemas se planteen abiertamente, colaborar finalmente entre las entidades para resolver esos problemas, o sea, poner los recursos de la entidad al servicio de la causa colectiva, que es ese programa intersectorial, que involucra a varios sectores e interinstitucional, involucra a varias instituciones. Entonces, pero es una dimensión muy complicada, porque en el papel una cosa, como casi siempre, ¿no? Pero en la práctica es donde surgen recelos, conflictos. Sobre eso vamos a hablar en la parte de implementación, porque la coordinación es una de las dimensiones de la implementación más importantes. Ahora, la pregunta con todo lo que hemos visto antes, ¿no? Es que los gobiernos están debilitados para diseñar políticas. Tienen deficiencias y enfrentan un contexto adverso. La pregunta es si participando, a través de la participación de actores no estatales, se puede compensar esta tendencia. Entonces, ahí existen como 4 posibilidades. Obviamente, el Estado puede tener unas capacidades fuertes o débiles para el diseño, y la sociedad, los actores de la sociedad también pueden tener capacidades fuertes o débiles. Cuando digo sociedad, me refiero a todo el conjunto que no está dentro del Estado. Pueden ser actores económicos, empresas, como puede ser ONG, organizaciones comunitarias. Eso es un aglomerado de todo eso. Y como les decía, el caso de Venezuela, que comentaba Miguel, sí, Miguel, es un caso de
imposición. ¿Por qué? Porque el Estado, o sea, no es que el Estado venezolano sea institucionalmente fuerte, no lo es. O sea, es un Estado bastante débil que se ha debilitado mucho. Pero respecto a las capacidades de los actores no estatales, sigue siendo fuerte. O sea, es relativo, quiero decirles, comparativo, comparándolo. Y ese Estado fuerte con una sociedad que está muy debilitada por una crisis que está extendida en el tiempo y que ha sido muy profunda, implica que el estilo dominante es de imposición. O sea, y es lo que los ejemplos que ustedes han traído a colación muestran estilos de imposición. El Estado fallido, la característica del Estado fallido, que algunos pensaron que Venezuela se encaminaba a ser un Estado fallido en algún momento, es de un Estado débil y una sociedad débil. Entonces, claro, por otro lado, es cierto que hay ciertas condiciones de Venezuela que parecen insinuar, hay ciertas regiones de Venezuela en las que parece que la autoridad pública está ausente. Entonces sí, pero en otros países de América Latina también hay un estado de incapacidad, o sea, porque estas situaciones de incapacidad, yo la verdad es que digo, siempre me parecen transitorias, porque en definitiva siempre hay algún poder que surja para imponer algún orden. Las situaciones de ausencia total de un poder que ejerza desde el Estado, desde la sociedad, son raras y son transitorias. Sin embargo, sí hay estados fallidos en el mundo en los que tampoco ha surgido un poder suficientemente fuerte que le sustituya. Entonces, bueno, eso es un caso que está, un caso extremo, digamos. El caso de los países desarrollados, yo creo que es un caso donde el Estado y la sociedad movilizan fuertes capacidades, entonces ahí hay una posibilidad de colaboración. De mutua cooptación es básicamente eso, o sea, el Estado le ofrece a los actores sociales, a los actores no estatales, ciertos beneficios por participar, y estos participan llevando sus conocimientos, sus capacidades y las ponen al servicio de la política. Obviamente hace falta que ambos tengan la motivación, ambas partes tengan la motivación y tengan interés. Y el estado de dependencia es donde la sociedad es fuerte, pero el Estado es débil, ¿no? El Estado es dependiente. A veces sucede que sí, en ciertos casos donde hay grandes empresas privadas que tienen mucho poder y muchos recursos, y son países débiles o países con estados en desarrollo, las empresas tienen como una capacidad hasta de imponerse por con el uso de sus mecanismos de lobby o de influencia o a través de la corrupción, pueden terminar imponiéndose. El caso de Perú, donde las empresas mineras son muy poderosas y el Estado peruano es muy débil, yo creo que a veces presenta escenarios como este, en el que el Estado es dependiente de la empresa le dice al Estado, no, levántame esa tranca. Aquí está María Fernanda, que sabe que en Perú es constante el tema de las trancas de vías para reclamar las comunidades que las empresas mineras les entreguen algo o cuiden el agua o dejen de contaminar. Entonces, claro, la empresa chantajea al gobierno, prácticamente le dice, tienes que liberarme la carretera, reprimir, para que yo siga produciendo, si no, me voy del país. Entonces, o si no, te demando ante un tribunal internacional, o sea, te demando ante el CIADI. Entonces, ese creo que puede ser un ejemplo de dependencia, pero bueno. Bueno, los actores, hay formas múltiples de caracterizarlos. La forma más habitual están las autoridades, que son los funcionarios del Estado, son de alto nivel, de medio nivel, de nivel de calle, pero dado el rol que ejercen, son autoridades, la actividad que realizan. Los beneficiarios finales o los grupos meta, a veces se le llama poblaciones objetivo también, y los terceros involucrados. Es una forma muy simplista de decir, bueno, está el Estado, están los que reciben la política y hay algunos otros que por alguna razón están interesados y rondan el tema y tratan de influir en el tema. Pero hay otras formas de distinguirlos. A mí me parece esta de ver cuál es el rol que juegan. Esa es una forma, me parece útil. Entonces hay actores que son emprendedores, son los que iniciaron o promovieron esta política y tuvieron como un rol activo inicialmente, los promotores que incentivan la adopción de ciertas orientaciones, son como militantes o activistas de una cierta postura. Los analistas, los asesores, bueno, son esos que llevan, en teoría, los que les caracteriza es que tienen conocimiento, utilizan el conocimiento como su recurso, y están finalmente las autoridades que toman decisiones y los que implementan, que pueden ser
dentro del Estado o fuera del Estado, como hemos dicho. Pero bueno, sobre esto no hay ningún consenso, ¿no? Sobre la clasificación de actores, y me parece que es un terreno en el que no está tan sistematizado. Los actores, no a los actores políticos, sino a los actores de política. Es una cuestión que todavía hay varias alternativas y no es muy sistemático el tratamiento. Este es un ejercicio que yo hice, ¿no? Con una compañera y les quería mostrar otra vez para mi autopromoción, pero para poner un ejemplo de una red de actores. ¿Cómo identifiqué yo una red de actores? Con mi compañera la identificamos. Pero yo dividí los actores en 3 tipos. Uno son los actores políticos, son los partidos. Este es el caso del presupuesto participativo de Porto Alegre en Brasil, que fue el primer caso de presupuesto participativo conocido a nivel mundial y el más famoso. Es un trabajo que yo hice para analizar cómo era la red de actores que se tejió en torno a esta iniciativa de política. Están los partidos, están las organizaciones sociales y están las entidades o unidades del gobierno local, que las traté como actores. Entonces, lo que hicimos fue ver las relaciones que existían entre sí. O sea, es una red simple, ¿no? Saben que para hacer redes, para hacer análisis de redes, hay unos programas muy avanzados, como Grafos, que son programas que te permiten hacer análisis de las posiciones y de la influencia y de la centralidad. Hay muchas variables que se pueden sacar en un análisis de redes de política. Eso es un subcampo muy desarrollado, el análisis de redes. Pero en este caso fue un tratamiento mucho más básico y elemental. El número tampoco de actores era tan grande como para requerir un software. Y lo que hicimos fue solamente identificarlos. Esto forma parte de un análisis mayor, ¿no? Donde decimos cómo la estructura de la red, cuál es el nivel de centralidad, y estas dimensiones que les dije. Pero eso no vale aquí, no importa. Solamente ver cómo uno puede hacer una rápida caracterización de actores, como antes hizo un inventario de los instrumentos, como ustedes estuvieron trabajando. Es algo que yo creo que pudieran hacer, pudieran utilizar en la caracterización del sistema de gobernanza de su política, ¿no? O de su programa. Pudieran identificar algunos actores, los más importantes, pudieran tratar de clasificarlos. Esta clasificación es un ejemplo, pueden tomar otra, y pueden tratar de identificar sus relaciones entre sí, visualmente o a través de una tabla. Es algo, pero me parece que en todo caso, más allá del método, la técnica, lo importante es ver cuáles son los actores, qué recursos tienen, cuáles son sus recursos más importantes y cómo se relacionan entre sí y la posición que tienen, ¿no? O sea, el actor y la posición que tiene en la política. Puede ser el rol, puede ser, sí, como les decía, implementador, asesor, pero María Fernanda hablaba de 30 actores, claro, ver cómo clasificamos esos 30 actores. Ya ella identificó a los estatales y no estatales, esa es una primera forma. Ver si hay algo más que se puede hacer con eso. Esta es otra forma de clasificar actores por 4 tipos, que no me parece, esto está centrado en los asesores. Entonces, en la medida en que ustedes tengan asesores, que es un tipo particular de actores, pues hay formas de clasificar a los actores, a los asesores internamente. Pero no sé en qué medida también, en América Latina en general los sistemas de asesoría de políticas no están tan desarrollados, ni son tan importantes como quizá en otros países. A pesar de todos estos cambios, el gobierno sigue siendo el actor fundamental. Eso es importante porque no perdamos de vista que el gobierno está en el centro de toda política pública y que si bien no siempre gobierna directamente, incluso cuando se crean mecanismos para que otros actores hagan las funciones, es decir, se delegan actividades, el gobierno nunca pierde su facultad de intervenir. El gobierno puede gobernar a distancia, que es esto de la metagobernanza, es decir, yo creo una estructura, un mecanismo de participación para los actores sociales, pero me mantengo al tanto y superviso ese mecanismo y lo oriento y veo que si está funcionando mal o se está desviando, bueno, el gobierno tiene esa capacidad de orientar o eventualmente hasta de desaparecer ese mecanismo, porque lo creó el gobierno. Y esto de gobernanza en la sombra básicamente remite a lo mismo, a la posibilidad de mantener un rol secundario, pero con capacidad de intervenir de última instancia. O sea, el gobierno puede llegar el día de decir, hasta aquí llegamos con esta estructura, hasta aquí queda. Bueno, y en Venezuela eso ha sucedido constantemente con los mecanismos de participación
Yo hice un trabajo sobre los consejos presidenciales de gobierno popular que creó Maduro en 2014 y 2015, y que eran consejos sectoriales, ¿no? De pueblos indígenas, y finalmente se elaboró una ley, se aprobó una ley sobre eso incluso, que les daba rango legal, pero finalmente dejaron de funcionar de manera regular y nunca cumplieron una función importante, según lo que yo pude ver con la información que tuve acceso. Entonces, el gobierno puede en principio decir, bueno, yo creo este mecanismo y le delego la capacidad de hacer tal o cual cosa, pero nunca pierde la facultad de poner fin a eso. Lo que comentaba Cita, de que hay varios principios de coordinación o tipos de arreglos de gobernanza. Sí, son tipos puros. En definitiva, se combinan jerarquías con redes, con mecanismos de mercado. Es muy habitual que haya una combinación, y esa combinación, la pregunta entonces es si es virtuosa, como les decía Cita, si la idea de que se combinan varios mecanismos permite que el resultado sea mejor que cada uno por su cuenta, o más bien es perjudicial. Y esa combinación no está bien diseñada, no es consistente ni es funcional. Es una pregunta que ya es de empírica, ya es para analizar. Pero no perdamos de vista que todo esto, si ya vamos a terminar, no perdamos de vista que todo esto no es solo para conocer, identificar, constatar, sino para poder intervenir y que las cosas y los procesos funcionen mejor. Entonces, así como uno caracteriza el problema, selecciona instrumentos. Uno, me refiero a las entidades, a los diseñadores, selecciona los instrumentos, tiene que considerar también en qué medida puede dar forma a ese marco o arreglo de gobernanza más o menos colaborativo, más o menos jerárquico, como decía Kelia, pues dependiendo del tipo de arreglo que uno considera que la política necesita. Pero en cualquier caso, son algunos atributos deseables que debería tener el arreglo de gobernanza. Primero, la capacidad de captar información. Es decir, hablábamos antes de estructuras cerradas en las que no hay una buena retroalimentación de la realidad hacia la política, hacia la toma de decisiones. Entonces, un problema habitual es diseñar arreglos de gobernanza muy simplistas, muy limitados para problemas que son mucho más complejos, que es básicamente excluir a ciertos actores y dejar de elaborar ciertos mecanismos de coordinación o de participación que son importantes para que esos actores puedan tener influencia y que esa influencia sirva positivamente para ajustar la política. Entonces, tiene que haber un mecanismo o mecanismos que ayuden a hacer esa función. También que haya capacidad decisoria, es decir, la idea de incorporar actores y crear mecanismos plurales, hay un riesgo detrás de esto que ya hemos dicho antes, que es el riesgo es que se bloquee la toma de decisiones. Si hay actores que tienen capacidad de veto, hay un riesgo de bloqueo y entonces no se puedan tomar decisiones porque no se cuenta con la agregación de votos suficientes o no se cuenta con el apoyo de los actores necesarios. O que porque hay muchos actores, se termine decidiendo un modelo muy simplista, que es el arreglo o el punto de coincidencia entre los distintos actores. Entonces yo quiero, como les exponía el ejemplo anterior, yo quiero sangría y vodka. Y viene un compañero y dice, yo quiero sangría y ron, y el otro quiere sangría y cerveza. Entonces terminamos nada más comprando sangría porque es el punto mínimo de común acuerdo. Y bueno, aunque todos queríamos sangría, todos queríamos algo más. Y ese diseño no nos lo está dando. Entonces todos quedamos medianamente insatisfechos porque tuvimos que ceder, nuestra segunda preferencia no se realizó. Eso es un tema importante cuando uno diseña arreglos de gobernanza. Las capacidades tienen que estar distribuidas, o sea, la idea de poder incorporar actores es poder incorporar capacidades, pero hay que lograr que ese proceso no termine como saliéndose de las manos y se logre capturar bien las capacidades esenciales y no se agreguen capacidades que sean más perjudiciales que positivas. O sea, porque no siempre una capacidad es positiva, o sea, puede traer una capacidad, pero esa capacidad termine siendo clave para bloquear o deteriorar el diseño o contradecir el proceso técnico que se elaboró.
Entonces, esas son cosas que son muy políticas, pero son muy importantes. Y que en definitiva lo que se lance como política, que son los instrumentos que se escogieron, no es nunca una versión definitiva. Entonces tiene que haber un proceso de apertura, de flexibilidad y de adaptabilidad institucional. Entonces, un buen arreglo de gobernanza deja ese margen como de redundancia o espacio abierto para que se pueda aprender y rediseñar y calibrar. Eso ya remite al tema de la implementación, que vamos a ver, porque la implementación desde una lógica de diseño no es una mera ejecución de lo que se estableció al inicio. Nunca es así en la realidad, pero la idea de aprovechar la implementación para hacer mejor la política es aprender con la implementación, elaborarla de mejor manera y ajustarla en función de los cambios que van detectándose. Entonces, eso, bueno, tiene que ver con el arreglo de implementación que ya queda para la próxima clase. Bueno, la verdad que la idea era conversar un poco más al final. Conversamos durante la clase, no estuvo mal, pero creo que podemos tener unos 5 o 8 minutos antes de que ustedes partan para conversar. María Fernanda había dicho acá que el impacto y dominio de las mineras es grande, las comunidades han tomado medidas drásticas, 3 días sin tren a Machu Picchu y fue súper crítico, pedían la presencia de Pedro Castillo. Sí, estoy al tanto de esos conflictos en Perú y en efecto hay como un doble chantaje, porque yo digo que la empresa minera finalmente chantajea al gobierno, pero las comunidades también chantajean al gobierno. Le dicen, bueno, si usted no atiende nuestras demandas, no liberamos el paso. Y la empresa le dice, si usted no libera el paso, me voy del país o le denuncio. Entonces, hay ahí como una capacidad de presión que se impone al gobierno y el gobierno termina sometido o dependiente de los intereses de estos dos actores que quizá, o sea, son intereses muy parciales, muy singulares, que no son representativos tampoco. Ni siquiera la comunidad puede ser representativa del interés general, pero vela por su propio interés local. Entonces, eso sucede como un estilo más dependiente, en el que el gobierno es dependiente de actores no estatales. Bueno, ¿quieren algún comentario? La próxima clase nos terminamos de arreglar con implementación y evaluación. La evaluación es que en sí mismo es una disciplina, ¿no? Entonces no la vamos a tratar tampoco con mucho detalle, vamos a dar una idea de cuál es el rol de la evaluación en una lógica de diseño. Siempre esa es la idea, pero ahí queda más acotado, porque ustedes verán, evaluación en sí misma es una disciplina, y programas de estudios de evaluación de políticas, nada más, un gran campo, muchos métodos y muchos enfoques. ¿Alguna cosa, algo que no Profe, una quedó? pregunta. Dígame. Cuando usted hizo el enlace, y disculpe, cuando hizo el enlace de los actores, ¿qué criterio utilizó para hacer esa red? Ajá. La que les mostré del presupuesto Sí, participativo. sí. Sí, o sea, primero identifiqué o inventaría a los actores, ¿no? Y después Ok. analicé en qué medida estaban relacionados entre sí por afinidades. En este caso eran las afinidades políticas. Entonces, las posiciones de los actores están, o las flechas vinculan actores que están en posiciones similares, que comparten la misma posición. Y cuando digo posición política me refiero a la posición sobre el presupuesto participativo, si eran favorables y si eran favorables a qué tipo de arreglo institucional, porque en ese momento habían varias opciones. Entonces, eso es una red que involucra o liga a los actores según la posición que tienen en respecto a la política. Ok, o sea, si están a favor o en contra. Sí, sí, o sea, claro, la idea de conectarlos a todos es que veas como subgrupos. Acá están los actores que tienen esta posición favorable a un arreglo tipo tal, y estos son los que están en contra. Sí, se agrupan en función de eso. Muchas gracias, profesor. Está bien eso. Profe, una consultita, profe, por favor. Los trabajos se entregaron, pues teníamos fecha hasta el día de hoy. ¿Cuándo tenemos la retroalimentación de parte suya? Y yo creo que antes de la próxima clase, seguro que sí. O sea, no digo un día exacto, pero a más tardar el Ya, jueves próximo. ya, excelente. Listo, gracias, profe.
No, sí, Gracias. no se preocupen. Ya lo que vimos hoy va en función de la entrega final. Como les dije, siempre van a tener ustedes Correcto. la decisión de cómo tratarlo en su análisis. Y yo reviso entonces para darles comentarios antes de la próxima clase. Sí, 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 eso, ¿algo más? Listo. Gracias. Bueno, entonces, pues entonces nos veremos el próximo viernes. Muchas gracias, profesor. Gracias. Bien. Listo. Saludos. Feliz fin de semana. Gracias.